gracia de Cristo reanima tu amor. Para que no nos vayamos así tan de repente fuera de la conversación que teníamos previa. Ya hay un texto que a mí siempre me da mucha esperanza, ¿ya? Si lo dice la palabra de Dios, porque es así. Ya, quiero que abran sus Biblias, por favor, si fueran tan amables. A ver. Ok. En Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Vamos a leer un texto que nos tiene que dar la esperanza que tenemos que tener. Voy a leer comenzando el verso 6, ¿vale? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Mire lo que dice. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Miren el verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sin comentario. Ok, abran sus Biblias al capítulo 1 del libro de Lucas. Estamos en el libro. Vamos a retomar el ángel cuando se le aparece a María, ¿verdad? Y la saluda en el verso 28, dice, salve muy favor. Quedamos hasta el versículo 34, pero dije que me iba a detener yo en el versículo 32. Pero pongamos el relato de las escrituras y el estudio que dejamos en el contexto. Dice, vino a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Cuando lleguemos al capítulo 3, me voy a meter en el tema de la genealogía, ¿ya? Para que aclaremos algunas cosas que estuvimos esbozando la última clase, parece, sobre, ¿verdad?, que Cristo era descendiente de David, tanto por el padre, según se creía, de José, y por María, que termina diciendo que era hijo de Dios, también por medio de David. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dice, salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bueno, hay una oración un rezo, digamos, que se sacó de aquí alguna parte de este versículo. Pero cuando dice, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras. Y dice el narrador, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? No es una oración, es una salutación, es un saludo, es una introducción, ¿verdad? Para hablar con alguien. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Gracia significa el favor de Dios. En nuestro contexto, la palabra gracia siempre va a significar la salvación. Ustedes, como buenos estudiantes de la Biblia, se van a dar cuenta que eso es lo que significa, ¿ya? La gracia de Dios, la salvación del Señor. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. También hablamos un poquito de esto de aquí, ¿verdad? Que dice Isaías, dice que en el 9:14, tengo entendido, si no me equivoco, dice que, he aquí, dice, el Señor os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué es lo que es constitutivo de señal en este texto? Es que las vírgenes no conciben, ¿verdad? Entonces tuvo que haber una intervención divina, porque la ley de la procreación es conocerse sexualmente
concebir la mujer en su vientre y dar a luz. Entonces, esas cosas las tenemos que ir nosotros rescatando, porque tenemos que leer entre líneas, entre líneas. Y aquí viene el versículo que yo quiero retomar para comenzar siguiendo aquí con el texto, ¿ya? Que sigue. En el verso 33 yo hice un bosquejo. Dice varias cosas interesantes. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Fíjense ustedes que dice 5 cosas acerca de este niño que va a nacer. Fíjense ustedes que entonces no había resonancia magnética, no había escáner, no había, qué sé yo, ecografía, ¿no es cierto?, para saber si era niño o niña. No, simplemente Dios lo asume, dice, no, será un niño, y aquí nacerá un niño. Mire lo que dice, será grande. Este es otra evidencia interna de la inspiración divina de Dios. Que Dios no se equivoca, si dice que sería un varón, y si todavía la mujer no había concebido ni nada, bueno, Dios se asegura, ¿no? Es una prueba. ¿Quién de hoy día puede decir anticipadamente a alguien que el hijo que va a tener es un varón? Bueno, algunos, digamos, son muy buenos para eso, cuando depende cómo tenga el vientre la mujer, pero después de 5, 6, 7 meses, si va a ser hombre, si va a ser mujer, si viene de lado, si viene de frente, etcétera. Pero ya ese es otro tema, y a veces fallan también, a menos que tenga una ecografía. Pero luego dice que será grande, grande. La palabra grande en este texto ya dice que se refiere a la importancia en el plan divino de Dios. Todas las cosas, este es un pensamiento teológico, ya yo lo aprendí de otros hermanos y estudiando, investigando. Fíjense ustedes que cuando aparece la expresión aquí, por ejemplo, este será grande, ¿ya? Y se refiere a la inspiración interna como una evidencia de que Dios es el que habla. Será grande. En todos los planes de Dios, las cosas que se dicen no se dicen grande en la presencia de los hombres o grande o importante, qué sé yo, a la luz de la historia humana o del desarrollo, ¿verdad?, del intelecto humano o de las personas por etnia o por educación o algo, sino que en los propósitos eternos de Dios. ¿Me entienden? O sea, cuando se refiere a que es grande, se refiere en los planes de Dios. Porque hay muchos que no reconocen la grandeza de Jesucristo. Y tenemos evidencia de eso. La mayoría de la gente no lo acepta como tal. Creen en Él de distintas formas y maneras, y cuando están afligidos, etc. Pero no en el sentido teológico que tiene, ya, en el propósito de Dios, en los planes de Dios. Él habla de los individuos en base a los planes que tiene Dios sobre la tierra, sobre su creación. Y nos usa a nosotros como creación suya, a su imagen y semejanza, para manifestar, ¿verdad?, esa voluntad de Dios. Y será llamado, enseguida dice, Hijo del Altísimo. ¿Se acuerdan que yo, cuando hice la introducción de Lucas, yo hice una lista y dije que habían 117 nombres para Dios, ¿verdad? Este es uno de ellos. El Altísimo, ¿verdad? El Dios Todopoderoso, ¿verdad? El que es, el que era y el que ha de venir. Dios grande, Padre eterno. O sea, muchos títulos o muchas frases que describen al Dios que es revelado en las Escrituras. No es un mito, no pertenece a la imaginaria humana, ni al concepto filosófico de los hombres, sino de lo que tiene que ver con Dios. Es Hijo del Altísimo. Es difícil para decir a alguien, y nosotros somos hijos de Dios, pero hijos de Dios en un sentido muy especial, en el propósito. No somos hijos de Dios en el sentido de origen, ni en el sentido de la gestación, nuestro nacimiento y todo lo demás, pero sí somos hijos de Dios en la manera que hagamos la voluntad del Padre. Recordemos nosotros que el Hijo, en el caso de la persona de Jesucristo, era que Él hizo las cosas que su Padre le mandó que hiciese. Cuando habla del Hijo del Altísimo, habla del origen
y de su carácter y de su obediencia al plan eterno de Dios. Dios tiene planes con nosotros cuando dice porque los hijos de Dios, y habla de qué cosa, de que Dios tiene una expectativa y espera que nosotros respondamos al origen, ¿verdad? Que somos seres espirituales, somos únicos, no somos un duplicado de otro, ¿ya? Y cada uno tiene su propia identidad espiritual. Y dice que somos hechos a su imagen y semejanza. Se ha discutido mucho si eso que hecho significa a imagen y semejanza física, o sea, antropológicamente hablando, o antropomórfico. Antropos es hombre y morfe es forma. Bueno, Dios nunca se manifestó como un ET o se manifestó como una cosa rara, sino que incluso él dice, cuando se presenta delante de Moisés y él dice, muéstrame tu gloria, él dice, poniendo la mano lo puso detrás de una roca, dice, pasaré delante de ti, no verás mi rostro, sino verás mi espalda. Espalda, rostro, mano. Habla, ¿verdad?, de un ser de nuestra imagen. Puede ser también, no solamente la imagen moral y espiritual, sino también la forma, ¿no es cierto?, el morfe, la figura. Los ángeles siempre se presentaron como personas parecidas a nosotros. No eran seres raros como los dibujan los extraterrestres, ¿verdad? Con una cabeza alargada, con ojos grandes, y qué sé yo, etcétera, y todo lo demás. No, eran como uno de nosotros, pero de origen divino. Luego, otra de las cosas interesantes que dice aquí, le dará el trono de David, su padre. Ahora, Cristo no era hijo de David. Quiere decir entonces que aquí esta frase en su contexto significa de la descendencia de, eso significa hijo de. Genealógicamente hablando, cuando uno habla de descendencia, se dice que es hijo de fulano, hijo de sultano, hijo de mengano, hijo de perangano. O sea, va la genealogía, ¿de dónde viene? Dice, le dará el trono de David su padre. Para darle el trono de David su padre, ya tenemos que entender que aquí la palabra trono tiene un significado muy especial. Cuando los premilenialistas dicen que vendrá y se sentará en su trono, resulta que el trono del Señor es el trono de David y el trono de Cristo es el trono de Dios también. Busquen ustedes en su Biblia cuando aparece la palabra trono, el trono del Señor, del yo soy, el trono del Hijo que sentó en su trono, o el trono de David. No era otro trono que el trono de Dios, del cual a través de esa autoridad, eso que significa trono, autoridad, ¿verdad? Entonces ya se manifestaba el poder de Dios y a quien teníamos que estar sujetos, ¿ya? No en el sentido malo y negativo, sino en el sentido positivo, de bendiciones tanto espiritualmente como materialmente. El trono de David su padre. Y para eso, ya este ser tenía que ser, ¿verdad?, directamente relacionado con el trono de David, que se sentó en su trono, pero el trono que se sentó David era el trono del Señor. Era como quien dice un representante de Dios en la tierra, ¿verdad?, que ejercía a través de ese trono, ¿verdad?, la autoridad que Dios le había conferido para gobernar, para hacer, para cumplir, para enseñar, para practicar. Otra de las cosas interesantes, cuando dice aquí en el trono de David su padre, para eso tiene que ser de la familia de David. Y por eso la genealogía apunta David arriba, luego Salomón, José, Natán, María, nace el hijo, Cristo era príncipe de los judíos y estaba íntimamente relacionado con el trono de David. Era de la familia real de David. Pero esta vez el trono en el cual se sentaría era el trono en el cual se sentó David, que era el trono del Señor. Entonces, trono del Señor, trono de David, el trono de Cristo y todo lo demás es el mismo trono, ¿verdad? Es la misma significación que tiene espiritualmente y de autoridad. Y dice que y reinará en la casa de Jacob para siempre. Para siempre significa eternamente, o significa ya para nunca acabar. La palabra trono siempre está vinculado, ¿verdad?, a la autoridad. Y dice reinará.
La palabra reino. En la Biblia escuchamos muchas veces, dice, es el reino de Dios. ¿Se acuerdan? Ustedes pueden ver en su Biblia, está lleno de expresiones el reino de Dios. ¿Qué es lo que es el reino de Dios? Y muchos dicen, lograrán entrar en él. Y ellos predicaron, ¿verdad? Desde la antigüedad, todos los profetas, y Juan el Bautista específicamente predicó, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo predicó, el reino de los cielos se ha acercado. Los 12 predicaron, el reino de los cielos se ha acercado. Los 70 predicaron, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa eso? El reino de los cielos. El reino de los cielos en ese contexto significa el dominio y la autoridad de Cristo. Por favor. El reino de los cielos es el dominio y la autoridad de Cristo. Y Él es Rey de reyes y Señor de señores, y con Él están los que son llamados, elegidos y fieles. Autoridad, reino, Cristo, nacimiento virginal, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Reinará en la casa de Jacob. La casa de Jacob es una expresión hebraica para decir los descendientes del pueblo de Jacob. ¿Y quién es Jacob? Ya no más será llamado tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre. E Israel significa pueblo de Dios. Todo eso es estrictamente mesiánico. O sea, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. La promesa que Dios hizo a Abraham, ratificó a Jacob y confirmó a Isaac y confirmó a Jacob, dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en tu simiente. ¿La simiente de quién? La simiente del pueblo de Israel. La simiente de ese pueblo escogido por Dios y apartado. Cuando se cumplió el tiempo, ¿no es cierto? Jesús nació de una virgen, ¿verdad? Y se manifestó a los demás como el Hijo de Dios. Por eso Cristo dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué significa esa expresión? Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Significa, si vosotros no creéis que yo soy el Hijo de Dios. Ese era el mensaje. ¿Cuál es el mensaje evangélico? La buena nueva que tenemos. ¿Cuál dice? Porque dice así, porque en el evangelio dice que es el poder de Dios para salvar. ¿Cuál es el evangelos? ¿Cuál es la buena nueva, verdad? Para ser salvo. ¿Qué creen ustedes? Dice la palabra de Dios, porque en el evangelio dice, por medio de, voy a leer el texto, no quiero poner palabras que no están en las escrituras, ¿ya? A veces yo me confío un poco en la memoria, pero no, quiero leerlo. En Romanos 1:16 es un texto muy claro, donde dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice que el evangelio, porque es el poder de Dios. Las buenas nuevas es el evangelio para salvación a todo aquel que cree. ¿Que cree qué cosa? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo el que me confesare ante los hombres, yo le confesaré de mi Padre que está en los cielos. No, yo creo en Dios y todo esto, me confieso. Esa no es la confesión de que está hablando. En el contexto y en todas las partes de las Escrituras, si ustedes piensan globalmente, ya se refiere a aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Fíjense ustedes que hay aquí, ahora le dice el eunuco a Felipe, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué crees? ¿Qué cosa? Y él dijo que Cristo es el Hijo de Dios. Marta confesó, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los 12, en la intimidad, cuando el Señor Jesucristo le pregunta a los 12, ¿y vosotros quién decís que soy? La gente decía cualquier cosa, Jeremías, Juan el Bautista que había resucitado, alguno de los profetas. Pero el Señor quería tener la respuesta de ellos. ¿Cuál es la convicción vuestra? Bueno, en la íntima, ¿verdad?, de los 12, ellos habían llegado a una conclusión. Y Pedro no contesta por sí mismo, sino que contesta por él y por los 12, que ellos habían llegado a una sola conclusión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la convicción que tenían los 12. Y cuando el Señor le dice que no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos, no significa que se lo reveló a él en ese minuto, en ese instante, en desmedro de los demás. No, está hablando de la pluralidad de ellos.
Todos ellos estaban en eso. ¿Se acuerdan? Muy bien. No fue una revelación instantánea en ese minuto, sino que fue lo que se llama una revelación, ¿verdad?, progresiva, a través de vivir con Jesucristo, escuchar sus enseñanzas, ver sus señales, milagros, prodigios, maravillas. Ellos llegan a esa conclusión. Y eso es lo que contesta Pedro. ¿Ya? Nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, eso para hablar, ¿verdad?, de esto, de que la casa de Jacob, para siempre. Y la casa de Jacob, ya les dije una vez, era sinónimo de Israel, ¿verdad? Los profetas menores hablan de Jacob, refiriéndose al reino del sur, pero Jacob no existía, sino que era la descendencia de Jacob, o el pueblo de Israel. Y cuando se refiere, por ejemplo, al reino del norte, dice Israel, y luego el sinónimo de Israel era Efraín, que era la tribu líder en el norte, que dividió al pueblo en dos países, que tenía reyes que no eran reyes, sacerdotes que no eran sacerdotes, dos cultos idolátricos que Dios no aceptaba. Entonces dice, Efraín fue dado a ídolos. Efraín es torta no volteada, dando a entender qué cosa, como sinónimo del pueblo apóstata del norte, Israel, capital Samaria. Por eso Jesús y la mujer samaritana, en el contexto histórico, Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice Cristo. Nosotros adoramos lo que sabemos. Pero no te preocupes, dice, porque viene un tiempo que ni en este monte, en Samaria, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Eso se refiere al reino de Jesucristo. Porque Dios es espíritu. Y Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Entonces, hablando, ¿verdad?, de todas esas pequeñas cosas que vamos atando, ¿verdad?, como una cadena, un eslabón tras otro, unidos, en forma ininterrumpida, que no se corta, que no se rompe. Y dice, para siempre. Dice, para siempre. Para siempre significa hasta la eternidad, porque Cristo no tiene principio de día ni fin de días. Para siempre significa que estará ahí y reinaremos con el Señor para siempre. Dice que Cristo ascendió, ¿verdad?, y se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso en el mismo nivel, no en un nivel inferior, no en un trono más chico, no en un trono en otro lugar, sino que en la presencia de Dios mismo. Y recuérdense cuando Jesús se despide de los 12, dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Todas las cosas están sujetas a Cristo. Como dicen los jóvenes, Cristo es el que la lleva. Él es el que la lleva. Jesús es a quien tenemos nosotros que seguir, a quien tenemos que creer. Y su reino, dice, no tendrá fin. ¿Qué significa su reino? Ya les dije, su reino. Su reino significa la basilea, el dominio y la autoridad de Cristo. Hermanos, una exhortación con todo el cariño del mundo, por la experiencia que yo he tenido a través de los años. Tenemos que predicar a Cristo. A veces nos desvanecemos en predicar de otras cosas. Predicamos de la condición social de la humanidad, predicamos de muchas cosas. Prediquemos a Jesucristo. Prediquemos a Cristo, pongámonos nosotros en primer lugar, ¿verdad? Y pongamos a trabajar el Espíritu del Señor en nosotros para ser mejores personas y ayudar a otros para que acepten a Jesucristo. Prediquemos a Cristo. Muchas de esas cosas pequeñas se van a ir desvaneciendo. A veces en las iglesias hay muchos problemas, y son problemas nimios, pequeños, sin importancia, sin relevancia. Son simplemente cuestiones que a mí me gusta, a ti no te gusta, bueno, está bien. Pero a quien tenemos que predicar es a Jesucristo. Hay un himno que cantamos que dice, yo quiero ser cual mi Jesús, ¿se acuerdan? O caminar, seguir a los pies de Jesucristo, a los pies de Jesucristo, siempre Cristo. Tenemos que mirar a Cristo. ¿Saben ustedes qué significa que Moisés levantó la serpiente en el desierto? ¿Se acuerdan? Que era para ser sanado de las mordeduras de las serpientes venenosas. Muy bien. Después se transformó en una idolatría y ya lo hizo que lo sacaran y qué sé yo, etcétera, porque la gente es así, ¿no? Bueno, dice en Juan, ya en Juan, en el capítulo 3, cuando habla acerca de Jesucristo, es un texto muy famoso, se cita de memoria por la gente, Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo para que dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dice eso? Muchos creen que lo dijo Jesús. Yo pienso que lo dijo Juan, el narrador, que comienza en el verso 13. Termina la conversación de Jesús en el capítulo 3 de Juan, versículo 12, ya con el Nicodemo. En el verso 12 dice, si os he dicho cosas terrenales, está hablando Cristo, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y ahí comienza otro tema, es un párrafo. Los que han estudiado un poco literatura se pueden dar cuenta de lo que estoy diciendo. En el verso 13 dice, el narrador ahora, el que escribe, Juan, dice, no Jesús, dice, y como Moisés, 13, nadie subió al cielo, dice Juan, el narrador, ¿ya? Sino el que descendió del cielo. Eso no puede decirlo Jesús, lo está diciendo el narrador, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Me entienden? Ese lo dice Juan. Y el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice Juan, el apóstol, el narrador, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿En qué sentido? Que todos los que miran a Cristo como el Hijo de Dios resucitado y ascendido a los cielos y sentado en su trono, puede recibir la salvación de Él. Para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice el narrador. Y continúa Juan diciendo, no Jesús, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo dice Juan, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, que es el Hijo de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice el narrador, Juan. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo dice Juan el apóstol. El que en él cree, que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Dice Juan, está hablando en tercera persona, en referencia. No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Saben por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo dice Juan. Y esta es la condenación, dice Juan, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice Juan, el apóstol, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Lo dice Juan, mas el que practica la verdad viene a la luz, dice Juan, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y sigue el narrador y dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizó. Yo sé que esto puede ser un poquito controversial. Fíjense ustedes que hay editores de Biblias. Los editores son los que hacen la Biblia. No son malas personas, ¿no? Son buenas personas. Yo no les puedo juzgar por eso. Pero de repente dicen, las Biblias, ya, con las palabras de Jesús en rojo. Y ponen todo este texto que yo acabo de leer, del capítulo 8, versículo 13 en adelante, o 14, creo que es, que leí, lo ponen en rojo. Y yo no creo tal cosa. La gente cree, sí, dice la Biblia, dice que está en rojo porque son palabras inspiradas, ¿ves? Pero ¿quién puso eso? Los editores de la Biblia. Léanlo, por favor. Yo no quiero levantar controversia. Además, todo lo que dice Juan ahí es verdad. No hay nada que reprocharle a ese relato, en absoluto. Pero entendamos, hermanos, cuando estudiamos hermenéutica, ¿se acuerdan una de las leyes? La Biblia, su mejor intérprete. Veamos, ¿de quién dice esto el profeta? Le pregunta el etíope a Felipe. ¿Se acuerdan? Y comenzando de esta escritura, ¿qué hizo? Le anunció el Evangelio de Jesús. Fíjense que hay otra cosa interesante. El Evangelio de Jesús. Las buenas nuevas de Jesús. ¿Y cuál es la buena nueva de Jesús? Que Cristo es el Hijo de Dios, pues. ¿Se les aclara o no la cosa? Yo la tengo clarita. Bueno. Sigamos, hermanos. Y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá
Sí. Hermanos queridos, el reino no tendrá fin. El reino eterno. Viviremos para siempre con el Señor. Él vendrá a buscarnos un día y viviremos para el Señor en su presencia para siempre. Donde el sol no se necesita más, es una manera retórica de decirlo, porque el Señor lo alumbrará. No necesitaremos algo material que nos sustente, porque el Espíritu que está en nosotros en estos momentos nos sustenta. Si la comida que comemos nosotros, ¿saben para qué es? Para mantener el cuerpo donde vive el hombre. El hombre no es el cuerpo que usted tiene, ni sus ojos, ni su cara, ni su esqueleto, ni nada, porque Dios hizo que la tierra produjera para comer y mantener este cuerpo. Pero dentro de nosotros hay algo trascendente, ¿verdad? Que es el Espíritu de Dios en nosotros. Somos seres espirituales, somos indestructibles, eternos. Yo me siento así. Me pueden matar a mí, pero lo que me está en mi mente no la pueden matar. Mi identidad única e irrepetible es del Señor. Soy criatura suya, hecha a su imagen y semejanza. Soy un ser espiritual eterno. ¿Y cómo voy a alcanzar esas promesas eternas? Siendo fiel a la palabra de Dios. Los pensamientos, cuando yo conozco, la palabra de Dios son los pensamientos de Dios. Cuando yo los conozco, yo trato de hacer las cosas del Señor. Y ahí, claro, está la lucha. Tenemos que seguir la lucha, tratar de ser buenas personas, tratar de ser buenos hijos de Dios y dedicados a todas las cosas que Él quiere. Entonces el ángel le preguntó, entonces María le dijo al ángel, estoy leyendo ahora Lucas 1:34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No conozco varón. Quiere decir entonces de que hay aquí una trascendencia que va más allá de nuestra propia comprensión. Pero no es tan así. Porque nosotros, claro, somos de origen humano en el sentido, digamos, de la reproducción y todo lo demás. Pero ya hay un misterio muy grande. Porque Dios, cuando nos creó, dice, sopló aliento de vida en nosotros. Y eso significa puso su chispa divina en nosotros. Tenemos la chispa divina. La chispa divina. Y dice la palabra aquí que ¿cómo será esto? Entonces, pues no conozco varón. Hay unos liberales y modernistas que han escrito algunas Biblias por ahí, las hacen un poquito media camufladas, para aceptar, qué sé yo, los pensamientos filosóficos de los hombres. Dice, he aquí el Señor, he aquí una joven, concebirá y dará a luz un hijo. La palabra joven no es lo mismo que virgen. ¿Por qué usa la palabra virgen? He aquí una virgen concebirá. Dice, el Señor os dará una señal. ¿Qué es constitutivo de señal en esto? Que las vírgenes no conciben. ¿Y cómo se lo explica el ángel a María? Y hay 4 cosas más aquí que me interesan a mí, que ustedes estén atentos. En el versículo 35, vamos a leerlo y luego ustedes van a subrayar, ya yo me voy a callar por 5 segundos, y ustedes van a subrayar las palabras que apuntan a la divinidad de Cristo, ¿ya? Y dice, respondiendo el ángel, este ser celestial que se llama Gabriel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí hay una declaración potente de las Sagradas Escrituras. ¿Quién era este hijo que nacería por obra y gracia del Espíritu Santo de la Virgen María? 4 cosas y me callo. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Las subrayaron ya las 4? Yo se las digo. Espíritu Santo, Altísimo, Santo Ser, Hijo de Dios. Hermanos, esta es la clase de Salvador que tenemos. Cristo ya
fue ni más ni menos que la manifestación de Dios mismo en la tierra. Acuérdense que el nombre de él, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Entonces, cuando hablamos del Altísimo, perdón, del Espíritu Santo, cuando hablamos del Altísimo, cuando hablamos del Santo Ser y cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Absolutamente. Absolutamente. No cabe la menor duda. Hay gente que empieza a discutir, que bueno, que en fin, que tal y tal. No, pero ahí está. Ahí está el testimonio de la palabra de Dios. ¿De quién será este? Entonces María dijo al ángel. Perdón, y el ángel le dice, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Pero no le dice las mismas cosas que María. Aunque el milagro había sido también a través, en contestación a la oración que ellos tenían, Zacarías y Elizabeth, pero Dios hizo el milagro en una matriz muerta, seca. Interviene el Señor, pero a través de medios naturales. Es un milagro, ya no podían tener familia, ella no podía tener familia, pero Dios lo hizo posible, pero a través de... Ahora, Dios hace milagros a través del uso espiritual que no podemos explicar, como el caso de María. Y también Dios hace milagros por medio de las oraciones contestadas usando los medios naturales. ¿O no es un milagro que una mujer ya viejita, que tiene su matriz seca, que nunca va a tener hijo, que Dios interviene y lo logra y lo hace? Mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice la palabra. Dice, ella también ha concebido hijo en su vejez. Mira tú, ¿acaso no es un milagro? Pero lo tuyo es superior. Luego Elizabeth dice, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a mí? Y el chiquillo pegó a patada en el vientre de la Elizabeth, ¿verdad? Que se fue lleno del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Mire lo que dice la Escritura. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Y qué dice el ángel? Porque nada hay imposible para Dios. En el contexto de los planes de Dios, nada es imposible. No pongamos este texto. Yo escucho a muchos pastores por ahí, predicadores, evangelistas, hasta mujeres y pastoras, y sacerdotes y apóstoles que se llaman ahora en la radio, diciendo, porque para el Señor no hay nada imposible, y citan este texto como que si fuera en contexto de la contingencia actual que tenemos, de las cosas que queramos, que Dios lo va a hacer. Si tú eres cuadraplégico, Dios te va a levantar y vas a saltar como un becerro en la manada, o si es ciego te va a dar la vista, o si estás muriéndote de cáncer, Dios tiene poder para salvarte, porque no hay nada imposible para Dios, está fuera de contexto. En los propósitos de Dios no hay nada imposible para Dios en el plan eterno de Dios, que era el plan de Juan el Bautista, de Elizabeth, de Zacarías, de Jesús, de María, de José, y del plan eterno de Dios. No hay nada imposible para Dios en ese contexto, no en el contexto de nuestras propias necesidades, nuestros propios anhelos, lo que nosotros queremos, o lo que la gente busca, en una manera digamos, desesperada, de parte de Dios. Y citan este texto y confunden a la gente. ¿Y cómo nos cuesta enseñar la verdad a la gente? Dice, no, este texto no es aplicable. Es aplicable en los propósitos eternos de Dios. ¿Por qué mejor no orar para que nos restaure la salud si Él quiere, y si no, que nos dé la conformidad, que nos dé la fe, la confianza, etcétera? A veces va a resultar, a veces no, la gente se muere igual. Yo conocí un pastor que aplicaba muchos de los milagros, etcétera, y lo mató el cáncer. No hubo nadie sobre esta tierra, y si él decía que no había nada imposible para Dios. Yo no sé por qué, cómo el reloj de usted corre más rápido que el mío. Bueno, está bien, no hay problema. He aquí tu variante Elizabeth que llama usted, porque nada es imposible para Dios. Pero yo quiero citar un texto. ¿Ya? Por favor. Veamos Génesis, capítulo 18, verso 14. Génesis, capítulo 18, verso 14. El ángel dice lo mismo que dijo miles de años atrás.
Cuando visitaron los ángeles a Abraham, y que su mujer también era estéril y no iba a poder tener hijos, ¿verdad? Y dice que llegaron estos tres varones en el encinar de Manre, estando sentados a la puerta de su tienda en el calor del día. Estoy leyendo el capítulo 18, versículo 14, y le anuncian todo. Y miren lo que dice el 14. Dice, entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? Y el ángel dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Se repite la misma historia. Una mujer ya viejita que no puede tener, que tiene el vientre seco, qué sé yo, etcétera, y todo lo más, no puede procrear y todo, dice que va a tener un hijo y se ríe y ya siendo vieja ya va a tener un hijo y Dios lo hace posible. En los propósitos de Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Pero lo podemos ponerlo en el contexto actual de todas las cosas que tú quieras, anheles en tu corazón. Tú desafías a Dios y lo pones contra la pared y le dices, no, porque no hay nada imposible para Dios. Así que ahora tiene que hacerse como yo pienso y anhelo o quiero. Pero no es así. Versículo 38 dice, entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuántos de nosotros tenemos actitud que se haga conforme a tu palabra? Si el Señor dice tal cosa, ¿por qué no decimos, no, pero qué hay de malo hacerlo de tal manera? Pero qué hay de malo hacerlo tal cosa? Y estamos juzgando a Dios, ¿verdad? Cuando no conocemos las cosas infinitas, eternas, secretas de Dios en sus propósitos. Que el Señor les bendiga a todos y muchas gracias por su fina atención.